La Habana Vieja es mezcla de arquitecturas y retrato de diferentes épocas del tránsito de una sociedad de castas a una de clases que no fue lineal ni perfecto. Los palacetes de la sacarocracia cubana comenzaron a sufrir su quietud de piedra cuando en el paso de los vientos alisios la nueva burguesía edificó sus mansiones cerca del mar. Está empezando a llover, eso nos puede estropear un poco la idea que teníamos. Ojalá que no apriete más que esto. Ya sé qué marca de carro es este y de qué año es. Este es 2056, hundido el año 1956 con un motor Toyota, con una caja de Ford Van. ¿El motor de qué año es? Del año 89. Bueno, también es viejo, ¿no? Sí, también es viejo, pero bueno. Funciona mejor así. Funciona mejor que el que tenía originalmente, que ya no se le podía para este trabajo, no tenía buen rendimiento. ¿Y esta marca de carro era de personas ricas? ¿O de clase media o de...? Esta es clase, no la más rica, pero sí clase alta, porque la más rica era más bien los Cadillac, Mobil. El mío era gente... Clase media, digamos. Clase media, digamos. Era uno de los modelos de auto cuyos propietarios emprenderían su carrera rumbo a lo que algunos dieron en llamar la senda del progreso. Pero no se internaría por los barrios pobres, evadiría las callejuelas, atajos vecinales y se empeñaría en no ver ese camino de desesperanza y represión que transitaba la mayoría de la población cubana en la década del 50. Sigue recto, sigue recto. ¿Tú te puedes parquear un momentico aquí a la derecha? Sí, ¿no? Ay, qué Fabio tiene una sombrilla. Esta mansión, construida en 1929 por un italiano, atesora la inmensa colección napoleónica que logró reunir uno de los hombres más acaudalados del siglo XX cubano, Julio Lobo Olavarría. Después de 1959, la intelectual Natalia Bolívar concibió la preservación de este tesoro en este lugar. Aquí no vivió Julio Lobo, sino en otras casonas. Amasó su riqueza en la primera mitad del siglo y en la segunda ya era la principal fortuna individual del país, principal empresario de la isla y probablemente el mayor corredor azucarero del mundo. Pero la nueva burguesía del 50 en su gran mayoría no debe su fortuna a la producción azucarera. Hay ejemplos como los de Anselmo Aliegro Milá, amasó una inmensa fortuna a costa del tesoro de la nación, los mafiosos asentados en La Habana, los inversionistas norteamericanos, los politiqueros y, desde luego, el propio dictador Fulgencio Batista. Bueno, la lluvia no nos ha impedido seguir el recorrido. Hemos logrado hacerlo pese a todo. Fabio, yo quería preguntarte, en tu opinión, ¿por qué tú crees que se ha insistido tanto desde diversos medios en mostrar una Cuba próspera, alegre, divertida, en progreso en esa década del 50? Esther, eso es expresión de un combate ideológico y de la búsqueda de símbolos que permitan afirmar que la Cuba capitalista de los 50 era el reino del progreso. Pero si lo miras bien, es una máscara festiva que está escondiendo una profunda tragedia que vivía la nación. Hay que partir de la existencia de una crisis estructural que venía afectando a Cuba desde la década del 20, así como del hecho de que el proceso revolucionario de los 30 había quedado interrumpido y, por tanto, ni el proyecto machadista ni la opción revolucionaria habían aportado a la solución. Los gobiernos que siguieron se movieron dentro de políticas reformistas, pero las bases del sistema no se alteraron. De modo que al llegar la década del 50, este era un asunto pendiente que se había ahondado y se acompañaba incluso de serias dificultades sociales. La década comienza con Carlos Prío con un enorme descrédito acumulado por la gran corrupción político-administrativa, el nepotismo y la permanencia de los grupos pandilleros que hacían muy insegura la vida. Las denuncias sobre la corrupción de Prío llovían, como la del informe de Fidel Castro al Tribunal de Cuentas el 4 de marzo de 1952. Fidel dice textualmente, pero hay algo más y más grave todavía, el dinero que se les da directamente en efectivo desde el Palacio Presidencial.
en la cubierta de cada sobre hay un membrete que dice Presidente de la República, asunto personal. ¿De dónde sale este dinero? El Partido del Pueblo Cubano Ortodoxos había generado un masivo movimiento cívico contra esa corrupción con su líder Eduardo Chivas. Su suicidio en 1951 provocó un gran impacto que daba a esa fuerza política grandes posibilidades de triunfo en las elecciones generales de 1952. Este contexto, más los nexos de Fulgencio Batista dentro de los Estados Unidos junto a su ambición de poder, crearon las condiciones para el golpe de Estado. Durante la década del 50, las grandes compañías inmobiliarias cubanas y extranjeras comenzaron a levantar en el Vedado numerosos edificios altos de entre 20 y 30 pisos como el Foxa o el Somellán, y los hoteles Savannah Hilton, Capri, Riviera. La imagen de prosperidad, de intensa vida nocturna en esos años, especialmente en la capital, estaba asociada a la proliferación de los negocios dominados por la mafia. La Habana tiene un futuro fabuloso, aseguraba el operador de casinos Wilbur Clark, al llegar desde Las Vegas para dirigir el recién inaugurado casino del Hotel Nacional. Los turistas norteamericanos, en su mayoría, llegaban a la isla en sus yates particulares para atracar en los clubes ubicados en la costa norte del oeste capitalino, y los barrios de ricos se expandían también hacia esa zona. Esto aumentaría en la medida que avanzaba la década, pero detengámonos en 1950. En 1950 llegó a Cuba un grupo de expertos estadounidenses para hacer un análisis de la sociedad cubana y sus problemas y elaborar sus recomendaciones. La institución encargada de esa investigación fue el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, cuyo resultado, el informe sobre Cuba, se conoce generalmente como Informe Truslow, por el apellido de quien venía al frente de esa misión. Fabio, te propuse venir a Tropicana porque me parecía que es un lugar esencial en la década del 50. Yo supongo que los que integraron la comisión del informe Truslow vinieron aquí seguramente a ver el espectáculo de Tropicana, que alcanzó mucho de su esplendor en los 50, aunque sabemos que fue fundado mucho antes, a finales de la década del 30. Fabio, ¿qué cosa fue el informe Truslow? ¿Qué reveló y qué receptividad tuvo en ese contexto? Yo coincido con tu suposición. Yo estoy casi convencido que Truslow y su comitiva seguramente estuvieron en algún momento en Tropicana, que era un lugar imprescindible, de imprescindible asistencia para cualquier visitante que pasara por esta ciudad. El informe Truslow es un documento medular de nuestra historia porque es una radiografía, una disección de la Cuba de ese momento histórico. Es decir, la Cuba de inicios de los 50 está retratada de forma clara en ese informe conformado por esta comisión de expertos norteamericanos. Es un informe donde queda claramente definida la crisis estructural de la economía cubana. Muchas gracias. La crisis estructural de la economía cubana queda claramente retratada en ese informe. Cuba como un país estancado, Cuba como un país atado a todo un conjunto de cadenas que constreñían su desarrollo potencial, y además queda dibujada el camino posible para salir de la crisis, que es básicamente encontrar un mecanismo de diversificación de la economía. Pero al mismo tiempo, el informe Truslow lo está leyendo la situación cubana y la solución a los problemas de Cuba en clave derecha, es decir, en clave de derecha, en clave que apuntaba a la reducción también de los derechos laborales, de las prestaciones que los obreros habían alcanzado en el marco de sus luchas históricas. Por lo tanto, es un informe donde podemos encontrar determinadas contradicciones. Por un lado, está definiendo la existencia de la crisis, apuntando elementos claros de la crisis, pero al mismo tiempo la salida que le da es una salida que en buena medida implicaba golpear a los sectores subalternos, y al mismo tiempo por ello podríamos poner en tela de juicio qué tanta solución de la crisis verdaderamente estaba en la lógica que el informe impulsaba. Y otra cuestión
Y en esto fue premonitorio el informe Truslow. Anunció que la compleja situación económica podía tener claros correlatos en lo político y anuncia, esboza la idea de que la situación cubana podía desembocar en una dictadura de derechas o en un movimiento contundente de izquierda. Y el tiempo histórico y la realidad histórica demostraron que la mirada de los redactores del informe fue cierta. Primero tuvimos la dictadura de Batista, que hay que conectar con ese proyecto de derecha que busca implementar el plan Truslow, y al mismo tiempo tuvimos después un movimiento popular que desemboca en una revolución que cambió de manera radical las cosas. Cierro, te dejo la ventanilla cerrada, ¿verdad? Porque sigue lloviendo. Bueno, aquí no hay me espera Ciro Bianchi aquí. Buena charla entonces. Espero que ya esté ahí y que tenga cosas que contar. Seguro que sí, seguro que Chao, sí. Chao, chao, chao. El golpe de Estado rompe el ritmo constitucional de la nación. Había un ritmo que se había mantenido con Grau, con Prigo, y se iba a prorrogar en el 52 con las elecciones del 52. Batista rompe eso. En realidad había un clima de progreso que en tiempo de Batista se continuó, pero hay que también tener una cosa clara: no todo lo que se hizo en La Habana o en Cuba en esa época es obra de Batista. El túnel, que es una de las obras importantes de esa década, no es una obra del gobierno, es una obra totalmente privada. Es una agencia francesa que se presenta, había un comité tratando de hacer ese túnel desde el año 11, querían hacer un puente. Están en estudio y se aparecen los franceses con este proyecto, que al mismo tiempo garantizaba una compra de azúcar que pagaba la obra del túnel. Y lo otro fue los inversionistas privados que hipotecaron sus tierras, todo lo que es la influencia del túnel, lo que se llamaba la influencia del túnel, para poder construir el túnel. Ahora, se hicieron carreteras. Por ejemplo, La Habana cambió. Realmente, yo no tenía muchos años, yo nací en el 48, en el 58 tenía 10 años, pero yo vi cómo cambió La Habana. Una política económica para compensar la caída de los ingresos por la restricción de la producción azucarera, por medio de grandes obras públicas que a su vez servían para la malversación en gran escala. Parte de esas construcciones se hacían por empresas donde el propio Batista era accionista, en algunos casos principal. La Habana tenía 20 kilómetros de vidrieras comerciales. Cuba era el 6º país del mundo en número de automóviles. Tuvo televisión mucho antes que otros países importantes de América Latina. Tenía cabaret que eran famosos en el mundo entero, como Tropicana. Y no solo Tropicana, Sanssouci era tan importante como Tropicana. Pero ¿qué pasa? Que tú pasabas por el centro asturiano y veías las señoras, las mujeres con 2 niños durmiendo en el portal tapándose con periódicos. O sea, esa realidad no se puede olvidar. Yo me acuerdo de los polioceros pidiendo en la guagua, pidiendo en la calle. Y entonces iban con un niño y entonces yo veía la pena que ese niño sufría, ¿no? La vergüenza que ese niño sufría. Y en realidad había hospitales, pero ¿cuánto entraba? No todo el mundo tenía derecho. Había que siempre dar algo a cambio. Un hospital del ayuntamiento había siempre que dar algo. La cédula electoral, el compromiso del voto. Claro, después a lo mejor no votabas por el tipo, pero estaba obligado. Había una población que era analfabeta funcional, que no sabía nada. El campesino vivía. Nosotros empezamos a conocer este país después de la Revolución, con las publicaciones de la Ciénaga de Zapata, las publicaciones de la Sierra Maestra. El campesino vivía en condiciones infrahumanas totalmente. Ah, sí, el esplendor de La Habana, sí. El esplendor de La Habana, pero no era así, el esplendor no era parejo para todo el mundo.
Entonces ya pasamos el oasis. Mira el aeropuerto antiguo, Donny, que tú me preguntabas por el aeropuerto, es eso que ves a mano derecha. ¿Cómo cae primera o entro por aquí por la entrada? No, vamos a entrar por dentro de la ciudad de Varadero, que era por donde se entraba en los años 50. ¿Por qué no viniste en el Almendrón? En el Almendrón, que era un carro moderno en los 50, porque el chofer me dijo que tiene problemas con una pieza y que quizás no me garantizaba llegar bien a Varadero. ¿Falta mucho para llegar a la casa de Batista? La casa de Batista está para el otro lado. Batista incentivó las inversiones de capital estadounidense y esto se enlazó con la promoción del turismo. Grupos mafiosos asentados en los Estados Unidos habían iniciado su presencia en Cuba desde la década del 30. Sus negocios se centraban en el juego, la droga, la prostitución, el contrabando. Aquella primera irrupción se produjo cuando Batista era la gran cabeza dominante dentro del militarismo cubano, pero su expansión ocurrió en los 50 bajo el Batista presidente. Ciertamente se levantaron esos altos edificios, hoteles, centros nocturnos, casinos en La Habana, Varadero y otras ciudades. Grupos que tenían en Meyer Lansky, Amadeo Barletta o Santos Traficantes figuras centrales se establecieron en la capital cubana desde donde desplegaron su actividad. La mafia tenía importancia en Cuba. Controlaba la droga, controlaba la pornografía, controlaba todo lo que es las fotos pornográficas, las películas pornográficas, eso era traficante. Había sus áreas, ¿no? Estaba la droga, estaba el tema de los espectáculos. Pero en realidad, por ejemplo, te voy a decir una cosa, la mafia siempre quiso coger Tropicana y nunca pudo. ¿Por qué? Porque Martín Fox le daba $10,000 mensuales a Batista por la protección de Tropicana. O sea, sí había mucha inversión norteamericana. Había mucha inversión norteamericana y que se acabó en agosto del 60 cuando Fidel intervino pero en realidad yo siempre pienso que la mafia en Cuba era Batista. Se fue Batista, se acabó la mafia. Muchos ricos construyeron residencias y adquirieron propiedades en Varadero, como el magnate azucarero Julio Lobo. Pero quienes se llevaron la mejor parte fueron Batista y los mafiosos. El dictador era también uno de los hombres más ricos de la isla. En áreas de este hotel, construido en la década del 90 y ahora en reparaciones, está la que fue su casa en Varadero. Y además de varias compañías inmobiliarias, poseía terrenos y edificaciones en El Vedado, Miramar y Centro Habana. Era accionista de otras tantas y accionista de la urbanizadora Varadero S.A., propietaria de varios negocios en esta famosa playa como el Reparto Caguama. Aprieta, aprieta, lo mismo que el Marañón. Aprieta más, el Marañón tú te acordarás. Batista es uno de los hombres más ricos de Cuba. Su dinero, por supuesto, no venía de la presidencia, de lo que ganaba el presidente, porque el presidente ganaba 12.500 pesos mensuales. Un general ganaba 400 pesos. O sea, de ahí no salía el dinero, el dinero que llegó a acumular Batista. Tenía aparte del robo, aparte de la malversación, aparte de todos los cohechos, todas esas cosas, había una cosa que la cuenta Cirito Tabernilla, su secretario militar, hijo de Tabernilla, el viejo Tabernilla, que era general, el Cirito era general, era jefe del regimiento mixto de tanque 10 de marzo, de la división número Alejandro Rodríguez, número 6 de Colombia, o sea, y el secretario militar del presidente, o sea, que tenía el manejo. Y Cirito Tabernilla, en su libro, que lo publicó ya cuando tenía 90 y pico de años, cuenta cómo todas las obras públicas
repercutían en beneficio de Batista. Es decir, porque él te daba la obra pública, te concedía la obra, daba la concesión de la obra, pero tú tienes que darle el 35%. Antes de empezar, tienes que darle el 35%. Dice Cirito, los empresarios entraban al despacho presidencial con la maleta de dinero y salían con la maleta vacía y hasta sin maleta, porque se quedaban con la maleta de dinero. Ay, mamita, como vengo y que del mango me chupaba la semilla. Ahora que soy Marañón, Marañón aprieta la boca y el tiempo de los ¿Te vas a demorar? No, 2 minutos, después si consigo la pieza del carro que me está dando problemas, a ver si el hombre llama a la policía. Pero es algo grave, ¿no? No, rápido, para que... Está bien, bueno, te esperamos. Los pobres no iban a Miramar ni los ricos se aventuraban por los barrios de indigentes, y muchos existieron en La Habana y otras ciudades cubanas de la década del 50. Hombres y mujeres que al no poder pagar el alquiler tuvieron que buscar refugio en los alrededores de las ciudades en viviendas precarias. Así surgieron en La Habana de entonces los llamados barrios indigentes, Las Yaguas, el más conocido. En poco tiempo, la llanura próxima a la Quinta de Salud Hijas de Galizas y a la iglesia Nuestra Señora de la Guardia se llenó de casullas, y por ser Las Yaguas de Palma Real el recurso empleado, la nueva barriada fue conocida como Las Yaguas. Hay innumerables estadísticas que confirman la precariedad de la mayor parte de la población cubana, empezando por el propio censo de 1953. En una población de más de 5.800.000 personas, 4.300.000 aproximadamente tenían 10 años y más, y de ellos 1.032.000 eran analfabetos. El 50% de los niños de 7 años no asistía a la escuela, ni el 78% de los jóvenes de 16. 30% de los cubanos de más de 6 años no tenían ningún grado aprobado. En cuanto al trabajo, un ejemplo, más de 1.800.000 personas de 14 años o más estaban inactivas. 86% de ellas eran mujeres. En la vivienda, las cifras son alarmantes. Pongamos un solo ejemplo. 78% de la población rural habitaba en viviendas de hojas de palma. Definitivamente Esther, Senda del Progreso, no es el mejor nombre empleado para nombrar la década del 50. El último día de 1958, Fulgencio Batista abandonó el país. Pocas horas después entraban en La Habana las columnas de Camilo y el Che. Fidel Castro en Santiago de Cuba se dirigía a la nación. La revolución cubana había triunfado.